¿Por qué fracasó la consulta popular? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, aquí te voy a dar 25 razones por las que fracasó la consulta popular. Te diré que los mexicanos fuimos testigos de uno de los mayores engaños del Estado. Tal vez pudiese ser una patraña en nombre de la democracia. En efecto, todas las instituciones del Estado responsables de la consulta popular que se efectuó el domingo 1 de agosto saben que el plebiscito es mentiroso y que no servirá para nada. Aún así, y a pesar de que la consulta no sirve para llevar a juicio a ningún expresidente. ¿Por qué? Por el simple hecho de la prescripción que está en nuestra ley. Los delitos por el paso del tiempo dejan de ser actos indebidos, por lo tanto no va a servir para nada. Es así que instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el INE, y poderes como el judicial, el ejecutivo y el legislativo dan una muestra muy extraña de contubernio, confabulación, tal vez probablemente sea eso, y avalan una de las mayores imposturas del Estado contra toda la sociedad, contra el pueblo de México, contra los mexicanos. Y si bien todos argumentan que se trata de una consulta legal, también es cierto que resulta un ejercicio mentiroso, ocioso y engañoso. También por eso existen muchas razones para rechazar la simulación y la impostura oficial. Si tú presentas algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos nunca te corrigen, ellos te dicen vaya con su abogado o consulte con sus profesores si tú eres abogado. Ellos nunca te arreglan ni te corrigen, no hay suplencia de la queja cuando tú acudes por cuestiones como una consulta popular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando a ellos se les presentó una pregunta, ellos la reformulan y la corrigen, está fuera de sus atribuciones y es un acto indebido desde tal vez probablemente el presidente y los magistrados que votaron a favor y que ocasionaron la consulta del 1 de agosto. Ellos modificaron una pregunta cuando no tenían atribuciones para hacerlo, porque nunca, si tú presentas algún recurso en la Suprema Corte, nunca te van a corregir, te van a decir estudie, vaya con su abogado o vaya y pregunte a sus profesores. Nunca van a corregirle a nadie, a ningún litigante, algo que presenten, simplemente te lo desechan y punto. En este caso, excedió sus atribuciones. Por eso te he de decir cuáles fueron las 25 razones por las que fracasó la consulta popular. Primeramente, en un país quebrado y sin mínimos gastos para la salud, porque hay hospitales y clínicas que manifiestan que no tienen ni siquiera gasas o alcohol, mucho menos antibióticos o cuestiones de insumos de mayor costo. Millones de pesos que se gastaron en la consulta popular por un capricho del amo del castillo. Ahora bien, es falso que en los hechos la consulta pudiese llevar a juicio a algún funcionario o expresidente. Ya les comenté que hay una prescripción por el paso del tiempo y ya se excedió el tiempo. No servirá de nada. Ahora bien, ¿por qué no se propone justicia? Esa es otra de las causas. No se propone justicia para excesos cometidos en gobiernos anteriores. Lo que se busca tal vez probablemente es una especie de venganza a nombre del pueblo populacho, la bola, etcétera. Recordemos en la revolución que decían la bola se los llevó, la bola hizo esto. Bueno, ahora se busca una especie de justificación a nombre de la nueva bola, que es el actual pueblo que acude como borrego, o acudió una parte muy pequeña afortunadamente, a avalar un ejercicio que pudiese ser un acto indebido. Ahora bien, un desquite, ese es otro de los puntos, les comenté que son 25, el cuarto sería un desquite ordenado desde el amo del palacio. Ahora bien, recordemos que nuestra democracia no es una democracia directa, no manda el pueblo directamente. Por eso elegimos a nuestros representantes. Son nuestros representantes los que a nombre de nosotros, después de que son electos, ejercen la democracia. No es una democracia directa la que opera en nuestro país. Es una democracia representativa. Así que directamente el pueblo no manda. Lo hace a través de sus representantes y eso está en la Constitución. No es lo que yo diga, no es lo que aquel, tú, yo, el otro digamos, sino lo que indica la Constitución. La Constitución dice el sistema de la democracia en México es una democracia representativa, no es directa. Así que el pueblo no manda directamente, lo hace de manera indirecta a través de los representantes que eligió. Por eso no se debe, como se dice, tal vez, probablemente, vender el voto.
¿Por qué? Porque es la única forma en que tú puedes tener una decisión sobre el gobierno que va a gestionar la democracia. Punto número 5. Es decir, asistimos a la moderna versión de tal vez probablemente un circo romano, en donde la prole aplaude con su voto la voluntad revanchista del emperador, que levantará su pulgar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo lo que él desee. Ahora, punto número 6. Porque además se busca una persecución política ejemplar lanzada desde la casa presidencial para congraciar al tirano con la prole. Punto número 7, porque tal vez es un paso más en dirección a la escalada populista y autoritaria impuesta por tal vez el dictador. Punto número 8, porque es un distractor a los escandalosos fracasos como la línea 12. El gobierno, recordemos, solo lleva 32 meses en funciones. Sin embargo, tenemos la tasa durante estos 3 años que han estado gobernando, tenemos la tasa de fallecimientos más elevada en la historia después de la Revolución Mexicana. Durante esos 3 años se ha batido récord, más de 38,000 fallecidos cada año, es una tasa escandalosa. Se habla mucho de Calderón, él nunca tuvo en un año tanto como estos 3 últimos años, 2021, 2020 y 2019. Se han excedido el límite posible el número de fallecimientos en México. También cabe aclarar que solamente menos del 10% son fallecimientos muy lamentables de mujeres. Más del 90% son varones, hombres, son los que llevan el peso de esas estadísticas. Por lo tanto, el homicidio no está contemplado. Ahora bien, tenemos y nos enfrentamos ante la atroz crisis económica, de seguridad, de salud social, de política y de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque tienen menos facultades los órganos autónomos. Se está tratando de que el Estado abarque todas las áreas de la sociedad, desde la venta de gas, la venta de gasolina, etcétera. Los bancos, las gasolineras, las gaseras, la proveeduría en algunos lugares de internet, etcétera. Ahora recordemos que la base de algunos otros países es que el ejército se hace cargo de todo. En algún país del Caribe, todo el sector hotelero es operado por el ejército de ese país. Y así todas las industrias son controladas por el ejército. En otros países de la misma corriente ideológica, el ejército controla las aduanas, como ya lo hace hoy en día en México, y el ejército asume atribuciones y empieza a controlar infraestructura, como ya lo hace en México, tal vez probablemente en CFE y en algunas otras. Por lo tanto, debe disminuir, ponerse un freno y retroceder las atribuciones otorgadas al ejército mexicano y que regresen a los cuarteles de manera gradual y disminuyan sus atribuciones en el área civil. Ellos pueden seguir ayudándonos a combatir lo que ya sabemos, la inseguridad, pero deben disminuir sus atribuciones en los aspectos civiles. Las obras, las construcciones son para civiles. El Estado, así como Juárez en su momento separó la iglesia y el Estado, se hace falta que hoy se separe el ejército del Estado. El ejército no puede ser quien determine la vida civil de los ciudadanos ni ejerza atribuciones civiles. El ejército únicamente está para defensa y salvaguardia de los mexicanos. Punto número 10. Se dice que estamos ante el mejor ejemplo de sometimiento y sumisión del Poder Judicial, porque como ya les dije, no tenía atribuciones para nadie, para ningún mexicano de a pie. Si tú presentas un recurso, nunca te van a hacer suplencia de queja y nunca te lo van a corregir, ni te lo van a reformular para que te salga bien tu recurso legal. No, eso que hizo excede, es un acto indebido que en su momento, deberían responder por ello los responsables, y pues esperemos que así suceda. Ahora bien, punto número 11, se dice que la consulta destruye todo el andamiaje legal que sustenta el Poder Judicial, porque es un claro ejemplo, así como en su momento el mayor error de aquel gobierno, porque no estoy a favor, el mayor error fue liberar a Florent Cassés, que efectivamente cometió delitos. Ahora se acusa a un periodista que hizo un reportaje cuando está completamente demostrado y es evidente que Florent Cassés cometió actos indebidos y que Vallarta también. Sin embargo, ahora se cambia todo. Ahora bien, recordemos que quien gobernaba en lo de los 43 no era el PRI, era otro partido político. Sin embargo, todo se le atacha a la federación cuando ocurrió en una alcaldía, en un municipio. Entonces,
no se justifica ningún acto cometido contra un ser humano, no se justifican cuestiones que vayan en contra del Estado de Derecho, nada se justifica, pero no quiere decir que toda la culpa sea de las autoridades que en su momento eran las que ejercían las labores de indagación y justicia, sino quien verdaderamente cometió el acto indebido es a quien debe juzgarse. Sirva de ejemplo Flore Cassés, sirva de ejemplo los que verdaderamente cometen el acto indebido en cualquier aspecto de la vida cotidiana de los mexicanos, en cualquier parte del territorio mexicano, en cualquier lugar. Quien comete el acto indebido es el que debe recibir su sanción, no los juzgadores, solamente cuando hayan excedido sus atribuciones, pero en la medida de lo posible. No es lo mismo pasarse un alto que chocar y destrozar el auto, no es lo mismo. Entonces, quien comete el acto indebido fue aquel que destrozó completamente el vehículo, y la autoridad que no hizo bien su trabajo en algunos casos pudiera ser equivalente a destruir otro auto completo, pero en la mayoría de los casos son simples errores que pudiesen no justificarse, pero que deberían ser también sancionados. Punto número 12. ¿Por qué somete al INE a los deseos mentirosos y delirantes de un solo hombre? ¿Por qué el INE está sometido a un solo hombre? Punto número 13. ¿Por qué se ignora el debido proceso? De todo andamiaje para la aplicación de la justicia. Ojo, la justicia no se consulta. Debe haber un debido proceso. Esto es un acto indebido porque está fuera de toda lógica y razón jurídica y toda base y sustento constitucional. Punto número 14. ¿Por qué pasa por encima de la Fiscalía General, convertida en el centro de los aplaudidores? Estamos habiendo un avasallamiento y un sometimiento de, entre otros, la Fiscalía General. Ahora, punto número 15. ¿Por qué no incluye sancionar al gobierno actual y menos los actos indebidos que éste ha cometido en la actualidad? Punto número 16. Porque es una estratagema para culpar al pasado de los fracasos del presente que no tienen justificación. La economía mexicana había estado creciendo consistentemente después de la Revolución Mexicana. El único periodo que ha dejado de crecer son los últimos 3 años, 2021, 2020 y 2019. 2019 no había pandemia. 2020 no se apoyó a las empresas, miles y miles se salieron del mercado, por eso hubo muy acentuado desempleo, y hoy se está haciendo lo del outsourcing y van a quebrar más empresas y va a haber más desempleo porque nadie va a regularizar tantos miles y miles de trabajadores en el outsourcing. Va a haber, se calcula, miles que se irán a la calle, lamentable y desafortunadamente. Ahora, la estrategia debía haber sido apoyada con apoyos de parte del gobierno, con otro tipo de estrategia para hacer un incentivo para que el aparato productivo reaccione, funcione a favor de México y no se detenga, que eso sería ir en contra de México. Punto número 17, porque en su perversión el plebiscito incluye un pago a las élites, tal vez probablemente indebidas de México. Punto número 18, y es que muchos votantes serán llevados a las urnas por bandas indebidas, las que así cobrarán agravios de los que ellos argumentan recibieron de los anteriores mandatarios de México. Serán llevados se dice tal vez probablemente, a la fuerza por esas bandas indebidas que controlan indebidamente, según el gobierno de Estados Unidos, hasta el 30% del territorio mexicano. Esos indebidos llevarán a la fuerza a los votantes, así como hubo municipios en Michoacán en la elección de 2021, donde el 100% de los votos fue a favor de alguien, lo cual va contra la estadística y la probabilidad, o incluso todos los votantes del padrón, que fue el 67% que acude a votar, todos votan a favor de alguien. Eso va en contra de toda la estadística y de toda la sensatez desde el punto de vista democrático, porque no puede ser, nunca ocurriría de esa forma y nunca había ocurrido desde el origen de la República Mexicana, desde la primera República Mexicana, recordemos, 1823 que surge la primera República Mexicana, hasta únicamente 2021 que ocurrieron esas situaciones donde prácticamente todos a favor de uno u otro candidato. Eso nos indica que estuvo mal. Aunque lo hayan avalado algunas personas, no quiere decir que está bien. Salta a la vista que algo no
se desarrolló de manera adecuada. Punto número 20, es decir, que se busca legitimar el espejismo de una nueva clase media que aplaude como foca todas las ocurrencias del amo del palacio. Punto número 21, porque es una manera de ratificar en el partido oficial que sigue siendo el partido de la protesta, y ya no lo es, son mayoría, controlan a México, tienen mayoría simple. La mayoría calificada es una falacia, ya con la mayoría simple pueden controlar presupuestos y lo que se les ocurra y que ni tú ni yo nos imaginamos. Tienen un poder inconmensurable desde el punto de vista en que están confabulados y unidos a lo que quiera la figura celestial. Punto número 22. Protesta claro contra el pasado, porque los participantes en la consulta nunca se atreverían a protestar contra lo que ocurre hoy en día. Protestan con lo que ya pasó, que de nada sirve en pocas palabras, porque ya prescribieron, como les he comentado, y no dice nada contra lo de hoy, lo que ocurre hoy en día. Hoy en día hay desabasto de medicamentos, de todos, no hablo de los niños con cáncer, que es muy lamentable, sino de todo. Todos los insumos faltan en la mayoría del territorio mexicano en el sector salud, porque el sector salud de los estados depende de la proveeduría federal y no los atiende como debía ser, se dice, tal vez, probablemente, pero tú puedes ver las estadísticas oficiales y consultarlas, donde efectivamente hay no se están distribuyendo. Una cosa es que se diga que se compraron y están en la bodega, pero cuando tú acudes a consulta, te da el médico tu receta y vas a la farmacia de la clínica o del hospital público y no te surten los medicamentos, ahí es donde te das cuenta que no hay medicamentos o que falta mucho, cuando tienen que operar o intervenir quirúrgicamente a alguien y tú tienes que ir a comprar hasta lo más básico. En ese momento no hay justificación, se diga lo que se diga, haya sido como haya sido, el caso es que no hay. Ahora, punto número 23. Es una consulta cantinflesca que nadie entiende esa pregunta, que incluso convirtió al gobierno de México y a su presidente, ojo, en el hazme reír, en el patiño del mundo, en el cómico del mundo, porque en todos los países, cosa que no hemos observado aquí, no te has dado cuenta que en los demás países se burlan de México y dicen que la pregunta la elaboró el cómico mexicano Cantinflas. Ahora bien, 24.24, porque si votaron por el rey del palacio 30 millones de electores, fue una cifra histórica que no se discute, pero esta consulta no ha logrado ni siquiera el 10%. Por lo tanto, ni siquiera los seguidores y las focas aplaudidoras, que se dice tal vez probablemente, lo han apoyado. Por eso ha fracasado la consulta popular. ¿Por qué? Porque con una pregunta cantinflesca y una esperanza de nula asertividad y efectividad, pues es una simulación simplemente. Punto número 25, porque el plebiscito confirma que el rey del palacio, el Mesías, es populista que sigue en campaña permanente. Y eso de campaña permanente no debe ser permitido, ni es algo que hable bien de cualquier gobernante, sea local, estatal o federal, así sea un alcalde, un diputado, nadie debe de estar en campaña permanente. Incluso pudiese haber una propuesta de reforma al COFIPE para que se eviten o se sancionen las campañas permanentes de las figuras políticas ya electas. Cuando algún funcionario ya ha sido electo de manera democrática, este no puede seguir en campaña permanente. Sería lo ideal y se esperaría que así sucediese, que se evitase que alguien pudiese ocurrir en eso, campaña permanente. Si se trata esta consulta popular, se trata en pocas palabras del mayor imposturo colectivo de la historia, el más descomunal engaño de un Estado hacia su pueblo. Como siempre, amigos y amigas, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.